Bienvenidos a mi canal, espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer a crochet con ganchillo este lindo mameluco, overall, buzo, enterito o body para niñas y niños de aproximadamente 3 a 6 meses. Ahora fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 3 a 4 años. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar información de cómo fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. También en la caja de información les voy a dejar links de gorritos y zapatitos ya en el canal para que puedan completar el conjunto. Ahora, para tejer este mameluco de 3 a 6 meses, esta es la lana que yo usé. Esta es una lana para bebé número 3. Usé un total de 160 gramos. Usé 142 gramos en el color rosa y un total de 18 gramos en el color blanco. Van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que ustedes hagan, y también van a necesitar 4 botones de 14 milímetros, pero también pueden usar de 13 o 15. Y ya saben, al final del tutorial están las medidas del mameluco ya terminado si necesitan esas medidas. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla, y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para empezar voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ya al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para el tamaño que vamos a tejer aquí en el paso a paso. Bueno, aquí para empezar ya tengo mi cadena lista. Tengo un total de 54 cadenas. Esta cadena sin estirar está midiendo aproximadamente 29 centímetros, que son más o menos 11 pulgadas. Ahora, si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien. Continúen con la primera vuelta. Bueno, aquí para empezar y hacer la primera vuelta, en la cuarta cadena después del gancho, 1, 2, 3, 4. En esta cuarta cadena aquí voy a hacer un punto alto. Ahí está. Las 3 cadenas que están al inicio cuentan como el primer punto alto, así es que tengo 2. En total voy a hacer 7. En la siguiente cadena voy a hacer el tercer punto alto, 4, 5, 6, 7. Ahí está, tengo 7 puntos altos. Estos 7 puntos altos representan el primer delantero. Ahora, para las esquinas voy a hacer una cadena. Ahora, para las mangas voy a hacer un total de 12 puntos altos. Así es que en la siguiente cadena voy a hacer un punto alto. Les recomiendo de que pongan un marcador aquí marcando las esquinas. Yo lo voy a hacer después cuando termine. Ahora, como les digo, voy a hacer un total de 12 puntos altos para la primera manga. Así es que llevo 2. 12. Ahí está. Tengo 12 puntos altos. Estos 12 puntos altos representan la primera manga. Ahora para la segunda esquina voy a hacer una cadena, y ahora para la espalda voy a hacer un total de 14 puntos altos. Así es que en la siguiente cadena voy a hacer el primer punto alto, en la siguiente el segundo, y así hasta tener un total de 14 puntos altos. Ahora de aquí en adelante ustedes van a continuar y terminar la primera vuelta. Miren, ya hicimos los 7 puntos altos, cadena, hicimos 12 puntos altos, cadena para la primera manga, y ahora estamos aquí. Van a hacer 14 puntos altos. Cuando terminen de hacer los 14 puntos altos van a hacer una cadena y luego van a continuar y hacer la segunda manga haciendo 12 puntos altos, al igual que hicimos aquí para la primera manga, y luego van a hacer una cadena y después van a hacer 7 puntos altos para el segundo delantero. Así es que así es como van a trabajar la primera vuelta. Continúen así, terminen de hacer esta primera vuelta, nos vemos al final.
Terminé de hacer la vuelta número 1. Aquí al final terminé con estos últimos 7 puntos altos. Al final de esta vuelta tengo un total de 52 puntos. Miren, empezamos con 54 cadenas y empezamos en la cuarta cadena después del gancho. Aquí al inicio nos quedaron 3 cadenas. Para el delantero tengo un total de 7 puntos altos, incluyendo las 3 cadenas. Luego hicimos una cadena para la primera esquina. Después hicimos 12 puntos altos para la primera manga. Y después una cadena para la segunda esquina. Para la espalda hicimos 14 puntos altos, luego una cadena para la tercera esquina, después hicimos 12 puntos altos para la segunda manga y una cadena para la cuarta esquina y terminamos aquí con 7 puntos altos. Al final de esta primera vuelta tengo 52 puntos altos. Ahora para la vuelta número 2 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Miren, de aquí en adelante estas 2 cadenas no cuentan como ningún punto. Están ahí para que el canesú nos quede recto. Los puntos que ustedes van a contar son los puntos que vamos a hacer aquí para el canesú, no las cadenas. Bueno, aquí para empezar lo primero que voy a hacer es hacer un punto alto encima del primer punto alto. Ahora, en todos los puntos que restan voy a hacer un punto alto, pero lo voy a hacer nada más metiendo el gancho por la barrita de atrás. Así es que en el siguiente punto por la barrita de atrás voy a hacer un punto alto. En el siguiente punto un punto alto y así hasta llegar a la primera esquina. Así es que aquí voy a tener 7 puntos altos. Siete. Ahora voy a retirar este marcador y en el espacio de cadena voy a hacer un punto alto, una cadena, un punto alto. Voy a regresar el marcador al espacio de cadena para marcar la esquina y ahora voy a trabajar un punto alto en cada uno de estos puntos, pero siempre por la barrita de atrás del punto. Aquí para la manga voy a tener 12. Tengo 1, 2, 12. Voy a retirar el marcador. En el espacio de cadena, que es la segunda esquina, voy a hacer un punto alto, una cadena, un punto alto. Voy a regresar el marcador para marcar la segunda esquina y ahora vamos a continuar y hacer un punto alto por la barrita de atrás de cada punto para la espalda. Para la espalda van a tener 14, después van a llegar aquí a la tercera esquina, van a hacer lo mismo que hicimos aquí en estas dos esquinas. Van a hacer un punto alto, cadena, punto alto y luego van a continuar y hacer los puntos para la segunda manga. Para esta manga van a tener 12 y siempre por la barrita de atrás hasta llegar a la cuarta esquina donde van a hacer un punto alto, cadena, punto alto y luego van a terminar aquí con estos últimos 7 puntos altos. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta segunda vuelta. Terminé de hacer la segunda vuelta. Al final de esta vuelta tengo un total de 60 puntos. Miren, cada uno de los delanteros tiene un total de 8 puntos. Cada una de las mangas tiene 14 y para la espalda tengo 16. Ahora, para la vuelta número 3 voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora aquí voy a trabajar un punto alto en cada punto hasta llegar a la esquina. Ya saben, empezando encima del primer punto siempre meto el gancho por las 2 barritas. Y los puntos restantes meto el gancho por la barrita de atrás hasta llegar al último punto donde voy a hacer lo mismo que hice aquí al inicio. Voy a terminar haciendo el último punto aquí por las 2 barritas, pero se los voy a mostrar cuando terminemos. Así es que por el momento aquí vamos a trabajar un punto alto hasta llegar al espacio de cadena.
y 8. Ahora voy a retirar el marcador. En el espacio de cadena de la primera esquina voy a hacer un punto alto, cadena y un punto alto. Ahí está la primera esquina. Ahora voy a trabajar un punto alto por la barrita de atrás en cada uno de estos puntos para los puntos de la manga. Aquí voy a trabajar un total de 14, luego voy a hacer la segunda esquina, después para la espalda voy a hacer 16 y luego voy a hacer la tercera esquina. Y para la segunda manga voy a hacer 14 y luego la cuarta esquina y terminar aquí con estos 8 puntos altos. Nos vemos aquí al final, un punto antes de terminar la vuelta, para mostrarles cómo vamos a terminar esta tercera vuelta. Estoy al final de la tercera vuelta. Miren, aquí al final les quiero mostrar cómo vamos a trabajar el último punto. Como les había dicho, el primer punto y el último vamos a meter el gancho por las dos barritas. Y así terminamos esta vuelta. Ahora, al final de esta tercera vuelta tengo un total de 68 puntos. Cada uno de los delanteros tiene 9 puntos. Cada una de las mangas tiene 16 y para la espalda tengo 18 puntos. Ahora para la vuelta número 4 hacemos 2 cadenas y giramos. Ahora, empezando encima del primer punto, voy a hacer el primer punto alto metiendo el gancho por las dos barritas. Los puntos que quedan, no incluyendo el último, vamos a meter el gancho por la barrita de atrás hasta llegar aquí a la primera esquina. Y 9. Retiro el marcador. En el espacio de cadena voy a hacer un punto alto, cadena, punto alto. Y aquí está la esquina. Vamos a regresar el marcador y ahora ustedes van a continuar y terminar esta cuarta vuelta. Aquí van a hacer un total de 16 puntos, luego la segunda esquina, para la espalda 18 puntos, luego la tercera esquina, para la segunda manga 16 puntos, luego la cuarta esquina y terminar aquí con estos últimos 9 puntos. Nos vemos al final de esta cuarta vuelta. Terminé de hacer la vuelta número 4. Recuerden que aquí al final el último punto se trabaja haciéndolo por las dos barritas. Al final de esta vuelta tengo un total de 76 puntos altos. Cada uno de los delanteros tiene un total de 10 puntos. Para las mangas tengo 18 y para la espalda tengo 20 puntos. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer lo mismo. Miren, vamos a hacer 2 cadenas, vamos a girar empezando encima del primer punto alto por las dos barritas, metemos el gancho y hacemos el primer punto alto. Luego para los puntos que quedan hacemos un punto alto por la barrita de atrás hasta llegar a la primera esquina. Y 10. Tengo la esquina, en el espacio de cadena hacemos un punto alto, cadena, punto alto, y así es como van a trabajar cada una de las esquinas. Y para los puntos aquí que siguen son de las mangas, van a ser aquí 18 puntos, luego la segunda esquina, para la espalda van a ser 20, luego la tercera esquina, para la segunda manga 18, luego la cuarta esquina y terminar aquí con estos últimos 10 puntos altos. Y así van a continuar para la vuelta 5. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 5. Tengo un total de 84 puntos al final de esta vuelta. Cada uno de los delanteros tiene 11 puntos, cada una de las mangas tiene 20 y para la espalda tengo 22. Ahora para la vuelta número 6 vamos a repetir lo mismo. Hacemos 2 cadenas, giramos encima del primer punto alto por las dos barritas, hacemos un punto alto y aquí vamos a hacer un punto hasta llegar a la primera esquina metiendo el gancho por la barrita de atrás. Tengo 2. Tengo la cadena, la esquina número 1, hacemos un punto alto, cadena, punto alto y así van a hacer lo mismo en cada esquina. Regresamos el marcador y luego continuamos haciendo un punto alto por la barrita de atrás de cada punto. Aquí para la manga van a hacer un total de 20, luego van a hacer la segunda esquina,
para la espalda van a ser 22, luego la tercera esquina, para la segunda manga van a ser 20, luego la cuarta esquina y terminar aquí con estos últimos 11 puntos. Nos vemos al final de esta vuelta número 6. Terminé de hacer la vuelta número 6. Al final de esta vuelta tengo un total de 92 puntos. Cada uno de los delanteros tiene 12 puntos, cada una de las mangas tiene 22 y para la espalda tengo un total de 24 puntos. Ahora, para la vuelta número 7 vamos a hacer 2 cadenas, vamos a girar. Empezando encima del primer punto alto, hacemos un punto alto y por la barrita de cada punto aquí hasta llegar a la primera esquina. Ahora voy a retirar el marcador. En esta vuelta lo que voy a hacer en la esquina es hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahí está. Así vamos a trabajar cada una de las esquinas para esta vuelta número 7. En lugar de hacer un punto alto, cadena, punto alto, ahora vamos a hacer 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos en cada esquina. Ahora para continuar, aquí para la primera manga van a ser 22 puntos, luego van a hacer la segunda esquina, igual como se lo mostré aquí con esta primera esquina. Para la espalda van a ser 24, luego la tercera esquina, para la segunda manga van a ser 22, luego la cuarta esquina y después terminar con estos últimos 12 puntos. Y así es como vamos a trabajar la vuelta número 7. Aquí para las esquinas asegúrense de hacerlas igual. Estamos haciendo 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos en cada esquina. Nos vemos al final de esta vuelta 7. Terminé de hacer la vuelta número 7. Al final de esta vuelta tengo un total de 108 puntos altos. Cada uno de los delanteros tiene 14 puntos, cada una de las mangas tiene 26 y para la espalda tengo 28 puntos. Ahora para la vuelta número 8 vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta 7. Hacemos 2 cadenas, giramos empezando encima del primer punto alto, por las 2 barritas hacemos el primer punto alto y en estos puntos por la barrita de atrás vamos a hacer un punto alto hasta llegar a la primera esquina. Y ahí está, 14 puntos altos. Retiro el marcador. En el espacio de cadena de la primera esquina hacemos 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Y aquí está la esquina y así vamos a trabajar cada una de las esquinas. Ahora van a continuar y trabajar los puntos de la manga. Aquí para la manga lo mismo, por la barrita de atrás del primer punto hacemos un punto alto y así hasta llegar a la segunda esquina. Aquí para la manga van a trabajar 26 puntos, luego van a hacer la segunda esquina, para la espalda van a ser 28 y luego la tercera esquina, para la segunda manga 26, luego la cuarta esquina y terminar aquí con estos 14 puntos. Nos vemos al final de esta vuelta número 8. Terminé de hacer la vuelta número 8. Al final de esta vuelta número 8 tengo un total de 124 puntos. Cada uno de los delanteros tiene 16, las mangas tengo 30 y para la espalda tengo 32 puntos. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es dividir las mangas, pero antes la sisa desde aquí hasta aquí está midiendo aproximadamente 10 centímetros, que son más o menos 4 pulgadas. Así es que ahora lo que vamos a hacer es dividir las mangas. Miren una cosa, esta última vuelta que hicimos la trabajamos al lado derecho. Así es que aquí he puesto un marcador marcando este lado. Este es el lado derecho y este es el lado revés de aquí en adelante. Así es que para continuar con la primera vuelta, ya que vamos a dividir las mangas y vamos a continuar con el cuerpo, aquí para dividir las mangas, esta primera vuelta del cuerpo la vamos a trabajar al lado revés. Así es que vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Aquí voy a trabajar estos 16 puntos altos. Ya saben, empezando encima del primer punto voy a hacer el primer punto alto por las 2 barritas y en el punto que sigue por la barrita de atrás hasta llegar a la primera esquina donde vamos a hacer la división. Ahí está, tengo 2, 4, 5,
16. Ahora tengo la primera esquina, voy a retirar el marcador. En esta esquina aquí voy a hacer 4 puntos altos. 2, 3, 4. Así es que aquí para este delantero tengo ahora 20 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ahora para dividir la primera manga, aquí voy a hacer 4 cadenas. Me voy a saltar estos 30 puntos de la primera manga y en la segunda esquina ya retiré el marcador. Voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y ahí está. Ahora aquí nada más agregué 4 cadenas, pero si ustedes quieren agregar más cadenas para darle a la medida del pecho, lo pueden hacer. Aquí no hay ningún múltiplo para el punto que vamos a hacer para el cuerpo, así es que continúen ahora nada más haciendo un punto alto para cada punto de la espalda. Aquí para la espalda recuerden tenemos 32 puntos. Nos vemos aquí en la tercera esquina para mostrarles cómo vamos a dividir la segunda manga. Terminé de hacer estos puntos altos para la espalda. Ahora tengo la tercera esquina. En esta esquina vamos a hacer 4 puntos altos, al modo de tener ahora un total de 40 puntos para la espalda. Ahí está. Teníamos 32 más 4 más 4. Se hace un total de 40 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es dividir la segunda manga. Vamos a hacer 4 cadenas. Me voy a saltar estos puntos de la manga que son 30 y en la cuarta esquina voy a hacer 4 puntos altos. Ahora voy a continuar haciendo un punto alto por la barrita de atrás para estos puntos del segundo delantero, al modo de también tener un total de 20 puntos para el segundo delantero. Nos vemos al final de esta primera vuelta del cuerpo. Terminé de hacer la primera vuelta del cuerpo. En esta vuelta hemos dividido las mangas. Esta vuelta fue trabajado al lado revés. Ahora al final de esta vuelta tengo un total de 88 puntos. Miren, cada uno de los delanteros tiene 20 y 20. Para la espalda tengo 40 y debajo de cada manga tengo 4 puntos. Así es que se hace un total de 88 puntos. Ahora lo que voy a hacer para la vuelta 2, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora esta vuelta número 2 la vamos a trabajar al lado derecho. Así es que aquí empezando encima del primer punto voy a hacer el primer punto alto, siempre metiendo el gancho por las dos barritas. Los puntos que quedan los voy a hacer por la barrita de atrás. Aquí voy a trabajar estos puntos del delantero hasta llegar a las cadenas debajo de las mangas. Así es que continúen. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar estos puntos de cadena. Terminé de hacer estos 20 puntos altos para el primer delantero. Tengo las 4 cadenas debajo de las mangas. Aquí lo que van a hacer es lo siguiente. Miren, en cada una de las cadenas, que son 4, van a hacer 2 puntos altos, al modo de tener 8 puntos altos debajo de la manga. Ahí está, 2. En la segunda cadena también 2. En la tercera cadena 2 puntos altos. Y en la cuarta cadena 2 puntos altos. Y ahí está. Así es como vamos a trabajar las cadenas debajo de las mangas. Ahora vamos a continuar y hacer los puntos de la espalda. Para la espalda tengo 40. Así es que voy a continuar con lo mismo. Los puntos altos se hacen por la barrita de atrás del punto y así vamos a continuar para el resto. Así vamos a trabajar los puntos altos. Ya saben, cuando lleguen aquí debajo de la segunda manga, en las cadenas, van a hacer 2 puntos altos por cada cadena y luego van a continuar y terminar los puntos del delantero. Nos vemos al final de esta segunda vuelta. Terminé de hacer la segunda vuelta del cuerpo. Tengo un total de 96 puntos altos. De aquí en adelante vamos a continuar con este mismo número de puntos. Para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenas. Vamos a girar. Empezando encima del primer punto alto, voy a hacer el primer punto alto por las 2 barritas. En los puntos que siguen voy a hacer puntos altos, pero por la barrita de atrás. Y así hasta terminar esta
tercera vuelta. Recuerden, aquí al final, el último punto, van a meter el gancho por las dos barritas. El primer punto y el último lo van a trabajar igual, por las dos barritas. Y así vamos a continuar repitiendo esta vuelta. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para el cuerpo, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que continúen viendo. Nos vemos al final de esa vuelta. Estoy por terminar esta parte. Miren, desde donde dividimos las mangas, esta primera vuelta hasta aquí, tengo un total de 18 vueltas. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. La vuelta número 18 la hice al lado derecho. Ahora lo que vamos a hacer es los delanteros. Vamos a hacer este lado primero y luego vamos a hacer este. Después vamos a unir los delanteros. Vamos a hacer unas cuantas vueltas aquí con unos aumentos y luego vamos a separar las piernitas. Así es que tengo un total de 18 vueltas. Así como esta, les voy a dar las medidas para que tengan una idea. Miren, desde aquí, la primera vuelta que hicimos al dividir las mangas hasta aquí, está midiendo aproximadamente 19.5 centímetros, que son más o menos 7.75 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer, como les digo, vamos a hacer los delanteros y vamos a continuar aquí. La última vuelta, la vuelta número 18, la hice al lado derecho. Así es que lo que voy a hacer es, voy a continuar al lado derecho aquí, del delantero. Este es el lado revés, este es el lado derecho. Así es que aquí, miren, para hacer los delanteros vamos a hacer una cadena y en este primer espacio, miren, al final, en este último punto aquí, en este espacio, voy a hacer 2 medios puntos altos. Ahora, al final de la siguiente vuelta, aquí donde están las cadenas, ahí voy a meter el gancho y voy a hacer 1. Luego voy a hacer 2 al final de la siguiente vuelta y un medio punto alto al final de la siguiente vuelta. Y así vamos a continuar haciendo medios puntos altos hasta llegar aquí. Esta parte es lo mismo del caneso, si es que vamos a continuar con la misma secuencia. Asegúrense de hacer estos puntos un poco sueltos para que esta parte aquí no se les vaya a encoger mucho. Continúen, nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a hacer la segunda vuelta. Terminé de hacer estos medios puntos altos para el primer delantero. Tengo un total de 40. El último punto lo hice aquí. Miren dónde están las cadenas. Ahora, si ustedes tienen 1 o 2 puntos más o menos, está bien, no pasa nada. Lo importante es de que cuando hagamos este segundo delantero tengamos el mismo número de puntos. Yo tengo un total de 40. Ahora, para la vuelta número 2 voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahora esta vuelta 2 del delantero va a ser trabajada al lado revés. Miren, empezando encima del primer punto voy a hacer un medio punto alto. Ahora empezando en el segundo, este que está aquí, voy a trabajar un medio punto alto en realce por frente. En el que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente en el siguiente. Y medio punto alto en realce por detrás en el siguiente y así hasta terminar esta segunda vuelta, nada más alternándonos entre medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Nos vemos aquí al final de la segunda vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta del primer delantero. Miren, hasta aquí, este es el último punto, está en realce por detrás, tengo 39. Encima del último punto, aquí vamos a hacer un medio punto alto. Y ahí está, así terminó esta segunda vuelta con 40 puntos. Asegúrense de que estos medios puntos altos en realce estén bien sueltos para que esta parte no se les vaya a encoger. Y si tienen ese problema que se les encoge, entonces usen un ganchillo tantito más grande, uno de 4 les va a funcionar bien, pero si no pueden jalarlo un poquito y ya se va a ajustar bien. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer una cadena, vamos a girar y encima del primer punto un medio punto alto y luego vamos a trabajar los puntos así como se presentan. Miren, este primer punto está en realce por frente, hacemos un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás, uno por frente, uno por detrás y así hasta terminar esta tercera vuelta. Continúen, nos vemos aquí en la parte de arriba para mostrarles cómo vamos a trabajar el cuello. Terminé de hacer la tercera vuelta, tengo 40 puntos. Ahora vamos a continuar y hacer aquí el cuello. Para hacer el cuello, miren aquí al final voy a hacer una cadena. En esta tercera vuelta al final del delantero voy a hacer un medio punto alto. Al final de la siguiente vuelta voy a hacer otro
y al final de la primera vuelta voy a hacer otro. Así es que aquí tengo 3 medios puntos altos porque son 3 vueltas que acabamos de hacer. Ahora tengo el primer punto del cuello, así es que aquí lo que voy a hacer es un medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás, medio punto alto, enredarse por frente y uno por detrás. Es lo mismo que hicimos en los delanteros en la vuelta 2 y 3. Así, miren. Cuando lleguemos aquí donde están las esquinas no pasa nada, solamente continuamos con lo mismo. Medio punto alto, enredarse por frente y uno por detrás. Continúen así por todo alrededor del cuello. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar el segundo delantero. Terminé de hacer los medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás por todo alrededor del cuello. Tengo un total de 54. Ahora vamos a hacer el segundo delantero. Les voy a iniciar aquí esta vuelta. El resto es lo mismo que hicimos aquí para el primer delantero. Hacemos una vuelta de medios puntos altos y luego la vuelta 2 y 3 se hacen de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Ahora aquí al final encima del último punto hice un medio punto alto. Ahora tengo una cadena, si es que al final de este último punto del cuello voy a hacer un medio punto alto. Ahora al final de la siguiente vuelta, miren que es esta aquí, voy a hacer 2, 1, 2. Al final de la siguiente voy a hacer 1, al final de la siguiente 2 y así hasta llegar a la parte de abajo. 1, 2, 1, 2, asegurándonos de tener 40 puntos o cualquier número de puntos que tuvieron aquí con el primer delantero. Así es que continúen, terminemos esta primera vuelta del segundo delantero, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la primera vuelta para el segundo delantero. Tengo un total de 40 puntos hasta aquí, al final. Ahora para la vuelta número 2 y 3 vamos a hacer una cadena, vamos a girar y aquí vamos a trabajar un medio punto alto encima del primer punto. Y ahora vamos a empezar con un medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás en el siguiente. Medio punto alto, enredarse por frente en el siguiente, medio punto alto, enredarse por detrás en el siguiente y así hasta llegar a la parte de arriba. Nos vemos aquí al final de la segunda vuelta. Terminé la segunda vuelta, encima del último punto hice un medio punto alto. Ahora para la vuelta 3 vamos a girar. Recuerden que al final de cada vuelta aquí tengo 40 puntos. Empezando encima del primer punto voy a hacer un medio punto alto. Aquí vamos a trabajar los puntos así como se presentan. Miren, este primer punto o el que sigue está enredarse por frente. Así es que hacemos un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, enredarse por detrás. El que sigue, enredarse por frente. Y así trabajando medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Continúen, terminemos esta tercera vuelta. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer el segundo delantero. Al final de la vuelta número 3, aquí encima del último punto, hice el último medio punto alto. Tengo 40 puntos, así completamos ya los delanteros y el cuello. Ahora lo que vamos a hacer es unir los delanteros y continuar haciendo unas cuantas vueltas más y luego vamos a dividir las piernitas. Así es que vamos a continuar con el cuerpo. Esta va a ser la vuelta número 19 que vamos a hacer a continuación. Ahora, les voy a mostrar cómo tienen que unir esta parte si lo están haciendo para niños. Yo lo estoy haciendo para niñas, así es que lo voy a unir de esta manera. Este primer delantero va a ir encima del segundo para niñas. Para niños es lo contrario. El segundo delantero va a ir encima del primer delantero. Así es que les voy a mostrar aquí si lo están haciendo para niños. Continúen viendo, les voy a mostrar también si lo están haciendo para niñas, porque es lo que yo voy a hacer. Bueno, aquí, si lo están haciendo para niños, esto es lo que van a hacer. El segundo delantero lo van a poner encima del primer delantero. Vamos a irnos aquí al lado revés. Esta vuelta, la vuelta 19, la vamos a trabajar al lado revés porque vamos a seguir este mismo punto. Así es que aquí, miren. Esto es si lo están haciendo para niños. Así es que aquí van a meter el gancho. Miren, aquí tenemos 3 vueltas para este delantero. En la primera vuelta, aquí miren, están estas 2 cadenas. Vamos a meter el gancho allí y vamos a jalar esta lazada.
Ahí está. Vamos a hacer 2 cadenas y de nuevo voy a meter el gancho por la primera vuelta del primer delantero y por la tercera vuelta del segundo delantero. Miren, aquí al final, ahí voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada y voy a hacer un punto alto. Ahora, tenemos el primer punto, este que está aquí, miren, de los 96 que teníamos al final de la vuelta número 18. En esta vuelta, miren, ahí se nota la barrita que está aquí del punto. Voy a meter el gancho por la barrita de atrás de ese punto y voy a hacer un punto alto. Y por cada uno de estos puntos que siguen, por la barrita de atrás, voy a meter el gancho y voy a hacer puntos altos. Esta va a ser la vuelta número 19. Si es que así van a continuar ustedes si lo van a hacer para niños. Yo lo voy a hacer para niñas, así es que lo voy a deshacer y les voy a mostrar lo que van a hacer. Miren. Aquí. Vamos a poner el segundo delantero debajo del primer delantero. Asegúrense que el hilo quede hacia encima. Meto el gancho por la primera vuelta del primer delantero, aquí donde están las cadenas. Voy a jalar esta lazada. Voy a hacer 2 cadenas y de nuevo meto el gancho por la tercera vuelta del segundo delantero y por la primera vuelta del primer delantero. Así, voy a hacer un punto alto y ahora tengo el siguiente punto, que es este, miren. Ahí está, por la barrita de atrás de este primer punto. Voy a hacer el primer punto alto, o más bien el segundo, y así, haciendo lo mismo. Un punto alto por la barrita de atrás de cada punto. Esta vuelta la estamos trabajando al lado revés. Así es que continúen así. Ya les mostré cómo hacer, si lo van a hacer para niños o si lo van a hacer para niñas. Yo voy a continuar de esta manera porque lo estoy haciendo para niñas. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta número 19. Estoy por terminar esta vuelta 19. Miren, hasta aquí tengo un total de 97 puntos, incluyendo este primer punto que hicimos aquí al unir los delanteros. Miren, aquí lo que vamos a hacer ahora es terminar de unir los delanteros. Si ustedes lo están haciendo para niños, va a estar así. Yo lo estoy haciendo para niños, así es que lo vamos a hacer así. Aquí lo importante es de agarrar aquí los puntos para los 2 delanteros para que aquí esta parte quede ya unida. Así es que aquí lo que voy a hacer a continuación es en el siguiente punto, que es este, y también por el delantero, y voy a jalar una lazada y voy a hacer un punto alto. Ahora voy a hacer un punto alto al final de la siguiente vuelta y un punto alto al final de la siguiente vuelta, así. Ahí está. Aquí tenía 97, 98, 99, 100 puntos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta parte. Ya los delanteros están unidos. Aquí en el centro hemos agregado 4 puntos. Recuerden de que en estas vueltas aquí del cuerpo teníamos 96. Aquí al final de la vuelta número 19 tengo 4 puntos más, así es que tengo un total de 100 puntos al final de esta vuelta y esto nos va a ayudar a que la parte aquí esté un poquito más ancho. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer una vuelta más y vamos a dividir las piernitas después. Así es que para la vuelta número 20 vamos a hacer 2 cadenas, vamos a girar empezando encima del primer punto. Aquí miren, el mismo donde nos unimos, hacemos un punto alto. Ahora, empezando encima del siguiente punto por la barrita de atrás, vamos a hacer un punto alto. Y por cada uno de estos puntos por todo alrededor, por la barrita de atrás, vamos a hacer lo mismo, puntos altos, al modo de terminar esta vuelta número 20 con un total de 100 puntos. Así que continúen así, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Terminé de hacer la vuelta número 20. Al final de esta vuelta tengo un total de 100 puntos. Me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esta última lazada. Las dos cadenas recuerden que no cuentan, solamente cuenten los puntos altos. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es dividir las piernitas y vamos a poner unos marcadores. Miren, aquí vamos a marcar 6 puntos. Vamos a marcar, miren, aquí está donde terminé. Entonces me regresé hacia atrás, conté 2 puntos, luego puse un marcador. Aquí están los 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para cada piernita voy a tener 44 puntos. Luego para la parte de atrás voy a tener 6 puntos. Y para la segunda piernita voy a tener también 44 puntos. Así es que para dividir aquí las piernitas, primero vamos a hacer esta parte del centro. Así es que para hacer esto vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Vamos a seguir el punto aquí. Si es que vamos a hacer 2 cadenas, vamos a girar y en el punto que sigue, que es este, miren ahí, voy a hacer un punto alto. Punto alto por la barrita de atrás del siguiente. Ahí está, tengo 2 puntos altos. Para dividir las piernitas voy a hacer una cadena, pero si ustedes quieren agregar más cadenas para dividir la piernita, lo pueden hacer. Yo sé que los bebitos, esta parte aquí, a veces tienden a ser un poquito más gruesecitos, pero para el tamaño que yo estoy haciendo, estos puntos que vamos a tener aquí es más que suficiente. Por eso nada más voy a agregar una cadena, pero si ustedes gustan pueden agregar más. Ahora me voy a saltar 44 puntos, me voy a ir al punto después del marcador. Por la barrita de atrás voy a hacer un punto alto y en cada uno de los puntos que restan. Para la parte de atrás, como les digo, tengo 6 puntos también. Ahí está, 3, 4, 5, 6. Hago una cadena, me salto 44 puntos para la segunda piernita y en el punto después del marcador, aquí, el punto después del marcador, voy a hacer 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer punto ahí y me voy a unir con un punto deslizado. Ahí está. Ya esta parte está dividida. Miren, así es como nos ha quedado en medio de las piernitas. Ahora vamos a cortar el hilo. Y voy a pasar el hilo por esta última lazada. Ahí. Aquí va a quedar un hueco, pero ya van a ver lo que vamos a hacer. Miren, aquí nos vamos a ir bien a esta piernita o esta. Es lo mismo. Y lo importante aquí es de que vamos a hacer la primera vuelta de la piernita al lado revés también, porque vamos a continuar con el punto. Así es que me voy a ir, yo voy a hacer este lado. Miren, este es el lado de atrás. Me voy a ir aquí, así es que el lado izquierdo voy a hacer. Me voy a ir aquí en medio entre las piernitas donde está esta cadena. Ahí voy a jalar una lazada más bien. Y aquí vamos a dejar un trozo de hilo largo porque vamos a coser de aquí hasta aquí esta parte, uniendo los puntos. Así es que vamos a hacer una lazada. De adentro hacia afuera vamos a jalar esta lazada porque esta vuelta número 1 de la piernita la vamos a trabajar también al lado revés. Miren, aquí voy a hacer 2 cadenas. Recuerden que las 2 cadenas no cuentan. Y voy a hacer un punto alto en este mismo espacio. Si ustedes agregaron más cadenas, entonces van a hacer... Si agregaron 3, entonces van a hacer 3 puntos altos y luego un punto aquí junto con el primer punto de la piernita. Así es que voy a cargar el gancho, voy a meter el gancho aquí en este último punto alto de los 6 que están para el frente.
Ahí meto el gancho, jalo lazada, quito lazada, 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho, me voy al primer punto alto de la piernita, son 44. En ese primer punto alto meto el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Este punto aquí que hemos trabajado juntos, lo hago así para que no quede un espacio entre el punto que hice aquí en el centro, en el espacio de cadena, y el primer punto alto. Ahora voy a continuar por todo alrededor de la piernita haciendo un punto alto por la barrita de atrás. Les repito, esta vuelta la estamos trabajando del lado revés. Y así vamos a continuar hasta llegar a este último punto. Nos vemos aquí antes de terminar para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la primer piernita. Estoy por terminar esta primera vuelta de la primer piernita. Miren, hasta aquí tengo un total de 44 puntos. Me hace falta un punto más, este que está aquí. Lo que voy a hacer es trabajar 2 puntos juntos. Miren cómo hicimos aquí, después que hicimos el punto en el centro. Voy a cargar el gancho, meto el gancho encima de este último punto alto de la piernita, jalo una lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas. Cargo el gancho, me voy aquí donde están estos 6 puntos del frente, meto el gancho ahí en el espacio, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Este punto, al igual que el punto que hicimos al inicio, los 2 puntos juntos cuentan como un punto. Así es que tengo ahora 45 puntos porque agregamos un punto extra aquí en el centro. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto, no de las cadenas, sino que encima del primer punto alto, y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 1 con un total de 45 puntos. De aquí en adelante vamos a continuar con ese número de puntos. Y para iniciar cada vuelta hacemos 2 cadenas, giramos y empezando encima del primer punto, que es este, miren ahí, que es el punto que hicimos junto. Ahí encima de este punto voy a hacer un punto alto por la barrita de atrás, encima del siguiente un punto alto y así por todo alrededor para esta segunda vuelta. Al final voy a tener 45 puntos. Continúen así, nos vemos aquí al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta 2, tengo 45 puntos. Recuerden, las 2 cadenas no cuentan. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahí está. De aquí en adelante vamos a continuar y repetir esta vuelta. Otra vez más les voy a iniciar la vuelta 3. Hacemos 2 cadenas y giramos y empezando encima del siguiente punto, que es este, por la barrita de atrás, hacemos un punto alto. Y así por todo alrededor, alternando entre una vuelta al derecho y una vuelta al revés. Y lo mismo, siempre todos los puntos altos se hacen por la barrita de atrás. Y al final de cada vuelta siempre tenemos 45 puntos. Continúen así. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para la piernita, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que continúen. Nos vemos al final de esa vuelta. Ok, he hecho un total de 11 vueltas aquí para la piernita. Miren, desde aquí, donde hicimos la primera vuelta, después que dividimos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La última vuelta que hice, la hice al lado revés y está midiendo, miren, desde aquí, desde la primera vuelta hasta la última, está midiendo aproximadamente 12 centímetros, que son más o menos 4.75 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es opcional. Para darle forma aquí a la piernita, yo voy a continuar con este ganchillo de 3 milímetros. Esto es opcional. Ustedes pueden continuar con el gancho de 3.5 si ustedes están haciendo el trajecito usando cualquier otro número de gancho. Entonces lo que pueden hacer es bajar nada más la mitad de 1 milímetro. Entonces si empezaron con uno de 5, van a usar uno de 4.5 milímetros. Así que eso es lo que yo voy a hacer, porque yo empecé con uno de 3,5, ahora voy a continuar con uno de 3. Esto es para darle forma a la parte de abajo del pantaloncito y les repito, es opcional. Y lo mismo, aquí vamos a continuar con lo mismo. Miren, aquí al final de la vuelta 11 me uní, voy a hacer 2 cadenas, voy a girar y inmediatamente
en el siguiente punto, no en este punto aquí es el punto deslizado que no cuenta. Entonces en el siguiente punto alto, que es este, voy a hacer un punto alto por la barrita de atrás. Aquí voy a poner un marcador marcando esta vuelta, ya que no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer más. Me hace falta un poquito más aquí de tejer recto o de esta manera hasta llegar a la medida que necesito, y luego vamos a hacer la parte de abajo del pantaloncito. Así es que por el momento vamos a continuar así tejiendo por todo alrededor. Continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas voy a hacer de aquí en adelante, y luego vamos a comenzar la parte de abajo del pantaloncito. Nos vemos entonces. Hice un total de 3 vueltas aquí con el gancho de 3 milímetros, así es que aquí tenemos un total de, déjenme ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 vueltas. La última vuelta, la vuelta 14, la hice al lado derecho. Ahora vamos a hacer la parte de abajo del pantaloncito, y para esto yo voy a cambiar de color de hilo, así es que aquí al final de la vuelta 14 vamos a cortar el hilo. Así es que vamos a pasar el hilo por esta última lazada. Y para hacer la parte de abajo del pantaloncito, vamos a usar el color blanco, pero antes les voy a dar las medidas. Desde aquí donde hicimos la primera vuelta hasta la última vuelta 14, está midiendo aproximadamente 15 centímetros, que son más o menos 6 pulgadas. Ahora, como les digo, vamos a continuar y hacer la parte de abajo del pantaloncito. Si ustedes quieren hacer esta parte más largo, lo pueden hacer, no pasa nada. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es, me voy a unir encima del primer punto alto. Al lado derecho vamos a trabajar esta parte, ya no vamos a tener que girar. Así es que aquí vamos a jalar una lazada, voy a hacer 2 cadenas y voy a trabajar, más bien voy a hacer una cadena nada más, solo una. Y aquí vamos a trabajar medios puntos altos en realce por frente y por detrás, así como hicimos esta parte aquí. Así es que aquí vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente. Y estoy usando el mismo gancho de 3 milímetros y un medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, y así voy a continuar por todo alrededor, alternándome entre un medio punto alto en realce por frente y uno por detrás. Ahora, al terminar esta vuelta, nos vamos a ir aquí encima del primer punto, miren ahí, nos vamos a unir con un punto deslizado, voy a hacer una cadena y de nuevo voy a repetir lo mismo. Voy a trabajar estos puntos así como se presentan. Empezando con el primero, está en realce por frente, voy a hacer un medio punto alto en realce por frente, luego uno por detrás, uno por frente, uno por detrás, uno por frente, y así hasta completar esa vuelta, y así vamos a continuar para la parte de abajo del pantaloncito. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo, ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer esta parte, hice un total de 5 vueltas. Ahora aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada, y ya la piernita está terminada. Miren, así es como nos ha quedado. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos a este lado, lo vamos a hacer con la segunda piernita. Aquí les voy a iniciar la vuelta número 1, ya que el resto es exactamente igual como hicimos la primera piernita. Miren, para hacer la segunda piernita con el gancho de 3.5, nos vamos a ir aquí en el espacio de cadena que está en medio entre las piernitas. Ahí voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada, la voy a traer hacia el frente, y aquí vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2. Recuerden que estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Los puntos que ustedes cuentan son los puntos altos. Ahora aquí en este mismo espacio voy a hacer un punto alto. Y ahora voy a trabajar 2 puntos juntos. Voy a meter el gancho aquí al final de estos 6 que están para la parte de atrás. Jalo una lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo el gancho. Ahora me voy a ir aquí al primer punto de la piernita y por la barrita de atrás meto el gancho, jalo lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Ahora voy a continuar por todo alrededor haciendo puntos altos y siempre por la barrita de atrás. Así es que continúen así. Nos vemos aquí al final, este último punto, para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Estoy al final de la primera vuelta para la segunda piernita. Hasta aquí tengo 44 puntos, incluyendo este punto que hicimos en el medio aquí, entre las piernitas. Me hace falta un punto más, así es que aquí al final vamos a trabajar 2 puntos juntos. Así es que aquí cargamos el gancho, metemos el gancho por este último punto, jalo una lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas, cargo el gancho, me voy al final aquí de estos 6, meto el gancho ahí, jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Aquí está. Este punto, les repito, cuenta como un solo punto. Ahora aquí, encima del primer punto alto, nos vamos a unir y así terminamos esta primera vuelta con un total de 45 puntos. Ahora, para la vuelta 2 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Me olvidé mencionarles cuando hicimos la primer piernita de que si agregaron más cadenas aquí en medio donde están estos 6 puntos aquí, entonces nada más van a hacer un punto alto por cada cadena. Ahí van a ver ustedes si el ancho de la piernita es lo suficiente para el tamaño que ustedes están haciendo. Para su bebé les recomiendo que se lo midan y basado en eso pueden continuar con más puntos o menos puntos. Para el tamaño que estamos haciendo, miren, es más que suficiente porque nos quedó muy bien. Hay mucho espacio para un bebito si tiene piernitas gruesas o no. Bueno, aquí para continuar y hacer la segunda vuelta, nada más les voy a mostrar esta vuelta ya que el resto es lo mismo. Miren, aquí empezando encima del primer punto que es miren, no meto el gancho por la barrita de atrás y hago un punto alto. Esta segunda vuelta la vamos a trabajar al lado derecho y así por todo alrededor haciendo puntos altos al modo de terminar con un total de 45. Ya saben, aquí al final para terminar van a hacer su último punto aquí, miren, en la barrita de atrás ahí. Luego se van a unir con un punto deslizado y van a hacer 2 cadenas y girar. Y así van a continuar haciendo lo mismo, que es exactamente igual como hicimos la primer piernita. Aquí para la primer piernita hicimos un total de 11 vueltas con el gancho de 3.5 y luego cambiamos a un gancho de 3 milímetros y hicimos 3 vueltas y luego hicimos aquí la parte de abajo del pantaloncito donde son 5 vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que continúen, van a hacer exactamente lo mismo aquí para la segunda piernita. Luego voy a venir, les voy a mostrar cómo vamos a hacer las mangas. Terminé de hacer la segunda piernita, la hice exactamente igual como se los mostré con la primer piernita. Y ahí está, esta parte está terminada. Ahora lo que vamos a hacer es las manguitas. Cuando ustedes les toque hacer este lado, lo van a hacer exactamente igual como se los voy a mostrar aquí. Así es que nos vamos a ir aquí a este lado y esta primera vuelta de la manguita la vamos a trabajar del lado revés. Así es que nos vamos a ir debajo de la manguita y miren, es muy importante de que pongan su gancho o comiencen a hacer esta primera vuelta exactamente igual como yo se los voy a mostrar aquí. Miren, aquí debajo de la manga agregamos 4 cadenas y en la siguiente vuelta hicimos aumentos al modo de tener 8 puntos altos. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8 en medio, con 4 puntos a este lado y 4 a este lado. Ahí voy a meter el gancho y voy a jalar una lazada. Les repito, esta primera vuelta la vamos a trabajar al lado revés, de adentro hacia afuera. Así es que ahora vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo espacio aquí voy a hacer un punto alto. Ahora me voy a saltar 2 puntos, estos 2, y en medio de los siguientes aquí voy a hacer un punto alto. Ahora me salto 2 puntos y en el siguiente espacio aquí, que es la mera esquina, voy a hacer un punto alto. Hasta aquí tengo 3 puntos altos. Ahora me voy a ir aquí. Miren, esta es la primera vuelta del cuerpo cuando dividimos las mangas. Al final, en este espacio aquí voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Ahí está. Ahora miren, tenemos los 30 puntos que dejamos para la manga. Por la barrita de atrás del primer punto meto el gancho y hago un punto alto. Y así voy a trabajar cada uno de estos 30 puntos altos hasta llegar al último, aquí a este lado. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de la manga. Estoy por terminar esta primera vuelta de esta manga.
Miren, hasta aquí tengo 35 puntos. Teníamos 30 que habíamos dejado para la manga y estos 5 que hicimos aquí. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 35 puntos hasta aquí. Ahora aquí al final, antes de terminar, voy a hacer otros 5 puntos al modo de terminar esta primera vuelta con 39 puntos altos. Así es que empezando aquí, miren, en este punto que es al final de la primera vuelta aquí, cuando dividimos las mangas aquí, meto el gancho y voy a hacer 2 puntos altos. Ahora, tengo los 4 puntos altos a este lado. Me voy a ir aquí, en la mera esquina, antes de los 4, y voy a hacer 1. Me salto 2 y en medio de los siguientes, aquí, hago otro punto alto. Y ahí está. Aquí tenía 35, 36, 37, 38, 39 puntos altos. Recuerden que las 2 cadenas no cuentan. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto, no de las cadenas, sino que del punto alto, y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta con un total de 39 puntos. De aquí en adelante vamos a continuar con este mismo número de puntos. Y para empezar cada vuelta vamos a hacer 2 cadenas, vamos a girar y encima de cada uno de estos puntos por la barrita de atrás vamos a hacer puntos altos. Miren, aquí tengo el primer punto alto. No este punto que está aquí, miren ahí, no cuenta porque este es el punto deslizado. Si hacen un punto ahí van a estar agregando puntos. Me voy a ir aquí al primero, miren ahí, por la barrita de atrás, meto el gancho y hago un punto alto. Esta segunda vuelta la estamos trabajando del lado derecho. Ahí está. Y así por todo alrededor hasta completar los 39 puntos. Para terminar se van a ir encima del primer punto alto, van a hacer un punto deslizado, van a hacer 2 cadenas, van a girar y van a repetir lo mismo. Y así vamos a continuar para el resto de la manguita. Está bien fácil. Aquí para la manguita vamos a hacer un total de 11 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con este gancho de 3.5 milímetros y luego vamos a cambiar a un gancho de 3 milímetros, un gancho tantito más pequeño. Esto es opcional, pueden continuar así como hicimos las piernitas, pueden continuar con el mismo número de gancho que es el 3.5 o pueden bajar para darle forma aquí al final de la manguita y vamos a hacer un total de 1, 2, 3 vueltas y así vamos a trabajar la manguita y luego aquí al final vamos a hacer el puño. Continúen viendo, ahí les voy a mostrar después cuando terminemos esta parte cómo vamos a hacer el puño. Nos vemos entonces. Terminé de hacer las 14 vueltas aquí para la manguita. Hicimos 11 vueltas usando el ganchillo de 3.5 milímetros y luego desde la vuelta número 12 hasta la 14 usamos este gancho de 3 milímetros. Ahora lo que vamos a hacer aquí es el puño. Para hacer el puño yo voy a cambiar de color de hilo. Si ustedes no están cambiando de color, entonces nada más hagan una cadena después de unirse al final de la última vuelta, la vuelta 14. Así es que aquí vamos a empezar en el mismo punto donde nos unimos, que es el primer punto. Ahora el puño lo vamos a hacer al lado derecho, así es que aquí vamos a jalar una lazada. Hacemos una cadena y empezamos con un medio punto alto, enredarse por frente en este primer punto. Medio punto alto, enredarse por detrás en el siguiente. Medio punto alto, enredarse por frente. Medio punto alto, enredarse por detrás. Y así vamos a continuar por todo alrededor hasta llegar aquí al final. Para terminar se van a ir encima del primer punto, se van a unir con un punto deslizado, van a hacer una cadena y van a repetir lo mismo hasta completar un total de 4 vueltas y les va a quedar así, 4 vueltas de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Así es que continúen así, terminemos de hacer esta parte y luego vengo y les muestro ya el trajecito terminado. Nos vemos entonces.
Terminé de hacer el puño, hice 4 vueltas. Al final de la vuelta 4 me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya la manguita está terminada y así es como nos ha quedado. Ahora cuando ustedes hagan este otro lado lo van a hacer exactamente igual como se los mostré aquí con esta manga. Bueno, ya el trajecito está terminado, miren qué lindo está. Ahora nada más hace falta poner los botones. Yo lo voy a hacer al final. Cuando venga y les dé las medidas ya van a ver los botones. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es opcional con el gancho de 3 milímetros y esta lana blanca del mismo grosor. Vamos a hacer una orilla aquí en este delantero para que se mire bien y que el color blanco combine mejor en esta parte del centro también. Miren, aquí lo que voy a hacer es, me voy a ir aquí a este punto. Miren, esta es la vuelta número 20. Aquí a un lado voy a meter el gancho en este punto, miren ahí. Y voy a jalar una lazada. Ahora voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Me voy a ir al siguiente punto que es este, miren. No el que está en realce, sino que este. Y voy a hacer un punto deslizado. 3 cadenas. Me salto el punto que está en realce y en el siguiente punto deslizado. 3 cadenas. Me salto un punto y en el siguiente punto deslizado. Es un terminado muy bonito, fácil y opcional. Si ustedes quieren dejarlo así, no pasa nada, ya está terminado. Nada más agreguen los botones y continúen viendo. Ahí les voy a dar las medidas y les voy a decir el tamaño de botones que yo voy a usar. Si es que hacemos 3 cadenas, nos saltamos un punto y en el siguiente punto deslizado. Y el resultado es este. Miren qué lindo que se mira. Lo voy a hacer por todo este delantero. Voy a ver, creo que lo voy a hacer por el cuello y luego vamos a terminar aquí en este otro delantero. Pero por el momento nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar el cuello. Terminé de hacer este terminado aquí por este primer delantero. Tengo un total de 20 espacios de 3 cadenas. Estoy justamente aquí en la mera esquina entre el delantero y el cuello. Miren, aquí nada más vamos a continuar con lo mismo. Voy a hacer 3 cadenas, me salto un punto y en el siguiente, que es encima de este primer punto, voy a hacer un punto deslizado. 3 cadenas, me salto un punto y en el siguiente punto deslizado. 3 cadenas, me salto un punto y en el siguiente punto deslizado. Así es que continúen así por todo alrededor del cuello. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a trabajar el segundo delantero. Terminé de hacer el cuello. Tengo un total de 29 espacios de 3 cadenas. Estoy justamente aquí, miren, a este lado del delantero. Vamos a hacer lo mismo a este lado. Miren, aquí tengo 3 cadenas ya. Así es que me voy a saltar un punto y en el siguiente voy a hacer un punto deslizado. 3 cadenas, me salto un punto y en el siguiente punto deslizado y así hasta completar este segundo delantero. Aquí al final van a hacer su último punto deslizado, van a cortar el hilo, van a pasar el hilo por esa última lazada y a esconder sus hilos y el trajecito va a quedar terminado. Bueno, yo voy a hacer eso y luego vengo y les muestro ya el trajecito terminado con sus medidas. Terminé de hacer el segundo delantero. Miren, aquí al final hice mi último punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya escondí todos los hilos. Ya esta parte está terminada y el overolcito o mameluco también ya está terminado. Miren qué lindo está. Está precioso. Ahora ya también agregué los botones. Miren, yo estoy usando 4 botones. Estos botones son de 14 milímetros, pero también pueden usar de 13 o 15 milímetros. Y ahí está. Esta parte está terminada. Ahora lo que ustedes van a hacer aquí es coser. Miren, con este hilo que dejamos aquí a este lado, van a coser esta parte. No lo he hecho porque se me había olvidado. Pero lo único que van a hacer es con una aguja van a ir punto por punto uniendo los dos lados. Y eso es todo. Así es que ya el overol o mameluco está terminado. Miren qué lindo está. Este es el lado de atrás. Y bueno, ahí está. Ahora les voy a dar las medidas. Miren, desde arriba del hombro hasta el final de la manga
está midiendo aproximadamente 27 centímetros, que son más o menos 10.5 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo 15.5 centímetros, que son más o menos 6 pulgadas. El ancho de la manga, nada más por encima, está midiendo 10 centímetros, que son más o menos 4 pulgadas. Ahora, el largo, desde debajo de la manga hasta el final de la piernita, está midiendo aproximadamente 39.5 centímetros, que son más o menos 15.5 pulgadas. Ahora, el ancho de la piernita, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 11 centímetros, que son más o menos 4.5 pulgadas. Desde el entrepiernas hasta el final de la piernita, esta parte aquí, está midiendo 17 centímetros, que son más o menos 6.75 pulgadas. Ahora, la sisa, miren, desde aquí hasta aquí está midiendo 13 centímetros, que son más o menos 5.25 pulgadas. Ahora, desde el centro aquí, hasta la entrepierna, está midiendo 30.5 centímetros, que son más o menos 12 pulgadas. Ahora, el pecho, nada más por encima, está midiendo 26 centímetros, que son más o menos 10.25 pulgadas. Ahora, el contorno aquí del cuello, así cerrado, no incluyendo esta parte aquí de los delanteros, nada más así por todo alrededor, está midiendo 24 centímetros, que son más o menos 9.5 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, este lindo mameluco, overol, enterito o buzo es para niñas y niños de aproximadamente 3 a 6 meses. Ahora fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 3 a 4 años. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, allí les voy a dejar cómo fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, para este tamaño de 3 a 6 meses, yo usé un total de 160 gramos. En el color rosa usé 142 gramos y en el color blanco nada más usé 18 gramos. Van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que ustedes hagan. Ahora, en la caja de información también les voy a dejar links de gorritos y zapatitos ya en el canal para que puedan completar el conjunto. Así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, esto ha sido el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.